Muchas gracias por la introducción, te lo agradezco, Gaby. Bueno, si tú aprendes, si tú practicas, vas a dominar las técnicas de oratoria profesional. Y cuando tú dominas las técnicas de oratoria profesional, ¿qué va a ocurrir en tu negocio? Las ventas van a aumentar. Todo el mundo te va a desear, todo el mundo te va a invitar, todo el mundo va a querer que tú seas esa persona que los estás ayudando a ellos a cambiar su vida, a que ellos sean mejores personas y a prosperar. Yo recuerdo la primera vez que me tocó a mí hablar en público. Yo pasé el bochorno más grande de mi vida cuando a mis 28 años me dijeron que pasara al frente en un evento que habían más o menos algunas 80 personas sentadas, y cuando me dieron el micrófono, mis manos empezaron a temblar. Mi micrófono estaba temblando. Mis labios estaban temblando y yo no sabía, me puse rojo. Y ese fue el día que jamás se me va a olvidar, esa primera vez que me tocó hablar en público. Nunca se me va a olvidar ese gran bochorno que me ocurrió. Y a raíz de eso, ¿qué ocurrió? A raíz de eso, pues yo veía como otras personas brillaban, se movían, capturaban a la gente y lograban lo que querían, y yo frustrado con los pies y las manos cruzadas sin saber qué diantres iba a hacer. Después, como tú dijiste, pues entré al mundo de la red de mercadeo y obviamente ahí, a la buena o a la mala, tuve que poco a poco practicar y ir sortando ese temible y monstruoso miedo que gobernaba mi mente y mis emociones. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a hablar en público, me tiré, me lancé, y por 15 años yo estuve haciendo ese tipo de trabajo, hablando en público, y yo juraba que lo hacía bien, porque ya tenía 15 años hablando en público, había dado ya varias miles de presentaciones, y yo decía, bueno, ¿para qué voy a tomar un taller de hablar en público si ya tengo 15 años hablando? Y un día me di la oportunidad y tomé un taller de cómo hablar en público, y después tomé otro de cómo ser un orador de clase mundial. Y ahí me di cuenta que los 15 años que yo llevaba hablando en público lo había hecho todo mal. Y ahí fue que aprendí esto de la estructura de qué usan los oradores de clase mundial para realmente mover las masas. Y de eso se basa pues la presentación que le he preparado hoy. Llevo ya 24 años hablando en público, he dado sobre 2.500 seminarios, talleres, he estado en muchas convenciones. He estado sobre 3.000 horas largas hablando en tarima, y actualmente pues me reconocen como el capacitador hispano en red de mercadeo más solicitado en el mundo. Y me siento bien contento y orgulloso por todos esos logros que realmente, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es poner en los hombros de cualquiera una enorme responsabilidad. Cuando tú hablas en público, tienes ese poder, pero a la misma vez tienes una responsabilidad. Y nosotros somos responsables de lo que hablamos, porque eso es lo que va a afectar, como yo digo, de una forma positiva o de una forma negativa a las personas. Tú como orador tienes grandes almas, vamos a llamarle así, de seres humanos en tus manos. Tú puedes causar un impacto que los inspire a ellos, o tú puedes enterrarlos para siempre pensando que ellos no lo pueden hacer. Y aprendiendo acerca de esta profesión me doy cuenta que hay tres tipos de oradores. Están los que se conocen los motivadores, están los capacitadores y están lo que yo estoy haciendo ahora, que es un keynote speaker o el orador nota. O sea, cuando te invitan a un evento, uno tiene que saber cuál va a ser el trabajo que uno va a estar ejerciendo, porque en un evento grande hay diferentes formas de llevar la información. El motivador entretiene, el capacitador enseña, usa las gráficas, o sea, lo capacita, pero el keynote es el que realmente mueve las masas. Y para mover las masas hay una estructura que mucha gente confunde,
Por ejemplo, vamos a ver un modelo que no es un keynote, un modelo que no mueve mucha gente. ¿Cuántas veces no has visto una persona que dice, mira, vas a leer un libro y dar un reporte? Y la persona pues se lee el libro y da el reporte y piensa que está haciendo una oratoria profesional. No, lo que está es leyendo un reporte que es la opinión de otra persona. No es que se esté mal, es que eso no va a mover masas. Hay otros modelos que mucha gente utiliza que le llaman los 3 puntos del éxito. Y bueno, los acrósticos. Por ejemplo, vamos a ver la palabra ver, que tiene que ver con visión. La V es por lo que quieres. La E de enfócate. Y dan una presentación de lo que es enfócate. Y la R de rodéate de personas positivas. Y la gente está tomando notas. Y he visto en muchos eventos personas que contratan como oradores profesionales, pero lo que van es a capacitar gente y realmente no llegan al público. Hay otros que he visto que tratan de imitar a otro orador y piensan a imitar el estilo de Jim Rohn, por ejemplo, o el de Robert Kiyosaki, que habla así, medio hawaiano y medio inglés mezclado. Otros que hacen, dan una capacitación. Y nuevamente digo, no es que esto esté mal, esto es fantástico. De hecho, la introducción que yo hice fue el estilo de una oratoria de clase mundial y lo que estoy haciendo ahora, he cambiado a capacitar. Y yo sé que mucha gente no logran entender o discernir un punto del otro, pero ya mismo vamos a ir entendiendo un poquito más de cómo tú puedes mover grandes masas. Están muchas personas que son motivadores, que lo que hacen es entretener en una reunión, en una convención, hacen actos de magia, le dicen a la gente, cierren los ojos y di, yo puedo. Y la gente dice, yo puedo, repite, yo soy un ganador, yo soy un ganador. Eso está muy bien, pero un orador de clase mundial no hace eso. Y también he visto muchas personas que se ponen a leer PowerPoints. Una vez estuve en una convención en Utah y trajeron un campeón olímpico y puso en una hora 60 laminillas y las empezó a leer y realmente pues el impacto que él tiene de su historia, de su testimonio, de su experiencia, no llegó a nadie. Porque ¿cómo es que comienza un novato? Un novato, lo peor que un novato hace, y uno se da cuenta, es que comienzan diciendo su nombre. O sea, cuando presentan una persona, y con ustedes, Roberto Pérez, pues no hace sentido que yo entre y repita mi nombre. Porque ya lo hicieron. Un orador no hace eso. Tampoco uno entra agradeciendo ni diciendo, oye, estoy contento de estar aquí en Chicago. Cuando la temperatura en Chicago está bajo cero. Y está todo el mundo muriéndose del frío. Y, o sea, son muchos errores. Y cuando cuando traen a la persona al público, empieza a aplaudir. Y eso tampoco, uno nunca se aplaude. Y lo peor que hace un novato es comenzar una plática haciendo un chiste. Los chistes no se hacen porque eso no aporta nada. Un orador de clase mundial tiene una estructura de su ponencia. La introducción va a cautivar un 40%. 40% de la captura se va en los primeros 30 segundos. Por eso yo cuando me presentaron, que Gadi me presentó, yo empecé capturando la atención de todos ustedes. Tal vez no se dieron cuenta, tal vez dijeron, oye, mira Roberto cómo empezó a hablar sin presentarse, sin decir hola. Porque quise usar la estrategia con ustedes aquí en vivo para que la veas en acción, porque nada más son 20 minutos. Y quiero realmente más capacitarlo que otra cosa. Así que la introducción, cuando tú arrancas, si tus primeros 30 segundos no capturas la atención de la gente, moriste. La introducción es el 40% y después viene el desarrollo de la plática, que es solamente un 20%, y tu cierre tiene que ser matador. El cierre y la introducción están fríamente calculadas. Cuando yo empecé a hablarles ahora, ya yo sabía desde ayer lo que iba a decir. Y eso es lo que te invito a ti.
Un orador de clase mundial te vas a dar cuenta porque siempre en una tarima entra por la parte de atrás, caminando, no como otros, los motivadores entran por el centro de la tarima corriendo. También te vas a dar cuenta que cuando un orador de clase mundial entra, lo único que dice son gracias y muchas gracias. Esas son las únicas dos palabras que uno dice por el micrófono mientras la gente te aplaude. Y yo, sin una persona hablar en público, sin empezar a decir una palabra, ya yo sé si sabe o no sabe. Sin hablar, porque sigue esta estrategia. Entonces la persona que sabe se planta en la tarima, espera 3 segundos y cuando la gente dice, ¡ay, ay! Se le olvidó lo que va a decir, se confundió, tiene miedo. No, lo que está es esperando que la gente pare de aplaudir, 3 segundos de silencio. Y ese orador acaba de capturar la atención de todo el mundo sin todavía haber pronunciado una sola palabra. Es mágico cuando una persona sabe lo que está haciendo. Y puedes iniciar con una frase dramática, una frase de apertura, como yo le hice a ustedes en este momento, que les dije que si tú dominas la técnica de oratoria profesional y lo que les dije, eso funciona. También podría empezar con preguntas, porque las preguntas envuelven al público. Preguntas donde la gente, el 100% de la gente tiene que contestar sí o no, o levantan la mano, o se ponen de pie, o algo. Pero tú has capturado el 100% de tu audiencia. Entonces, ¿cómo desarrollas y uno cierra un evento así como este? Desarrolla tu tema y lo que tiene que hacer es estar disfrutando con la gente todo el tiempo. La gente tiene que sentir esa pasión que tú tienes. Un orador de clase mundial te vas a dar cuenta que no interactúa, no hay preguntas y respuestas con su público. Cierra una ponencia con una frase ganadora. Y estén pendientes cuando vaya a cerrar la frase ganadora que recientemente aprendí de una gran persona que respeto y conozco de hace años. Una oración que los ponga a pensar, que los ponga a meditar, una oración que haga la diferencia en la conciencia de las personas a la cual tú te diriges. Y una vez termina tu plática, un orador profesional recibe el aplauso y sale de la tarima diciendo gracias, gracias y muchas gracias. Es así de sencillo. Un orador de clase mundial tiene que respetar su audiencia. O sea, uno nunca puede hacer sentir mal a su público, sentir que no valen, sentir que no saben. Uno jamás podría utilizar la audiencia como terapia. Yo tengo miedo, yo tengo ansiedades y yo me da una depresión en medio de la tarima y me pongo a llorar y el público entonces se desconcentra del mensaje. Un orador profesional jamás usa vocabulario obsceno porque es un profesional. Y siempre te vas a dar cuenta que evita crítica, evita hablar de política, de religiones, no se vuelve fanático de algún club deportivo y tampoco habla negativo de otras personas. ¿Cómo habla un orador? ¿Dónde un orador encuentra esas historias? Porque lo que hace que la plática sea perfecta es la oratoria. Entonces yo te invito a ti para que tú le des lectura al libro de tu vida porque un orador habla solamente de su experiencia. Busca tu libro de tu vida. Tú tienes muchas cosas por las cuales has estado expuesto en tu vida. La gente ya está cansada de estar escuchando las mismas historias. El hombre que corrió la milla en menos de 4 minutos. El hombre que subió la montaña más alta. Y ya la gente, los oradores novatos empiezan a decir esos cuentos y ya la gente sabe el desenlace. Tú tienes el poder de crear una historia que sorprenda a la persona en 5 minutos, porque ese es el tiempo máximo o idóneo para que dure una historia, 5 minutos, 8, 10 minutos. ¿Qué criterios necesita? Pues mira, selecciona el tema dependiendo a lo que vayas a hablar.
decides cuáles van a ser esas 3 historias o esas 3 lecciones que tú le quieres llevar al público. ¿Por qué? Porque recuérdate siempre que la historia es lo que la gente va a recordar de ti. Y yo siempre te recomiendo que tu audiencia quiere una conferencia que solamente tú la puedes dar, porque vienen para aprender de ti, por eso eres el orador invitado. Y siempre te recomiendo que dejes esa historia matadora para el cierre. Entonces, ¿cómo uno crea la conexión? Tú creas la conexión, lo que yo estoy haciendo ahora. Yo varío el tono de la voz, varío el volumen de la voz como lo estoy haciendo ahora. De repente acelero y de repente desacelero. Porque así tú logras capturar la atención de las personas. Si te fijas en esa gráfica está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Así uno habla. Subes en el tono de la voz y de repente empiezas a dar tu mensaje y lo vas disminuyendo. Y haces silencio como yo estoy haciendo ahora. Hago un silencio para capturar tu atención. Así se habla en público. No puedes estar gritando todo el tiempo porque la gente se molesta, esa es la línea de arriba, y no puedes estar susurrando o hablando, gritando porque la gente también se molesta, le da el dolor de cabeza. O sea, es el poder de hacer estas pausas. Esa es la magia de los espacios en blanco cuando estás hablando. Y cuando digas una enseñanza, lo que tú haces es precisamente una pausa de silencio de 2 o 3 segundos, como la que acabo de hacer, para que la audiencia le des oportunidad de procesar tu mensaje. Y ya para ir cerrando, ¿cómo tú creas la magia? La magia tú la creas moviendo las emociones de las personas. A la gente, cada 4 o 5 minutos, tú tienes que hacer que ellos rían, o que ellos aplaudan, o que ellos canten, o que ellos lloren, o que ellos bailen. Si tu plática, mientras estás hablando, están moviendo estas emociones, segrega una adrenalina en el cuerpo, que es una hormona, que ellos no entienden por qué sube y baja su emoción. Y al no subir, dicen, wow, esta emoción, esta plática, esta persona, yo no sé cómo hace que cautiva mi atención. Yo no entiendo, cuando habla María no me gusta, cuando habla José me duerme, cuando habla el otro, no me gustan, pero cuando habla fulano, wow, wow, es increíble, pónganlo a hablar. Y eso se logra cuando tú conectas a la gente usando el humor, o sea, los chistes, que la gente se relaja. Cuando tú usas el humor, y el humor tú lo logras con la exageración. Por ejemplo, dices, anoche estuve durmiendo y parecía que estuvieron una semana sin dormir, pero fue solamente una noche. Pero al usar una semana sin dormir, la gente siente la exageración y la gente los pone de humor. Y la técnica de la exageración, oye, estuve un día que parecía que fueron 7. Y de hecho, cuando estuve haciendo esta presentación, anoche me acosté a las 4 de la mañana y dormí apenas 2 horas y eso fue lo que me pasó, me sentí así. Lo más importante, y para cerrar tienes que saber esto, es que a la gente no le importa tu historia, sino lo que la audiencia va a aprender de tu historia. Y eso crea una nueva experiencia de aprendizaje que los mueve a ellos. Y tu historia va a lograr cambiar e inspirar a la audiencia para siempre. Así que verifica el libro de tu vida. Yo te quiero decir que hay unos de regalos que estamos dando. Y si visitas esta página, www.expertohablandoenpublico.com/regalos, vas a tener estos 2 audios míos que son bestsellers. Verifique esa página, anótala y luego después del seminario puedes visitarla. Te la voy a repetir, expertohablandoenpublico.com/regalos. Vas a tener esos 2 audios, como nuevamente te digo, son 2 bestsellers que vas a utilizar y eventualmente daré un seminario ya en alguna ciudad pendiente cuando estés dando un seminario o un taller de estos de hablar en público, que son espectaculares y ahí es donde uno realmente practica estas ideas que te estoy dando.
Así que, para cerrar, te quiero dejar con esta frase de mi amigo Roberto Serrada, que dice, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Muchas gracias. Excelente, Roberto. Excelente.